Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y les fortalezca con esta palabra que a continuación vamos a recibir. Pero antes de recibir esta palabra, ahora le pedimos a la Virgen Santísima que esta palabra dé fruto en nosotros, así como esa lluvia que cae sobre la tierra y que la deja empapada y que le permite dar frutos, que le permite germinar. Así también, con la ayuda del Espíritu Santo, con la iluminación del Espíritu Santo, esta palabra pueda fructificar en nuestros corazones. Y la palabra de Dios está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo del 13 al 15. En aquel tiempo se acercaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos lo regañaban. Jesús les dijo: déjenlos, no se lo impidan, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Así como aquellos niños recibieron de Dios eso que buscaban, dice que se acercaron unos niños para que les impusieran las manos y rezara por ellos. Recordemos que Jesús es el sumo y eterno sacerdote que siempre está orando por nosotros. Pero me gusta este gesto de estos niños que se acercaron para que les impusieran las manos. Y dice el evangelista: les impuso las manos y se marchó de allí. Le pedimos al Señor que por su gran misericordia nos conceda lo que le dio a esos niños, lo que recibieron esos niños y que lo conservaron sin duda durante toda su vida. Que también Dios nos permita ahora, en virtud de esta palabra, poder recibir esa gracia, poder ser pequeños, poder ser personas humildes. Decía el Papa Francisco que Dios le dijo a nuestro padre Abraham: camina en mi presencia y sé irreprensible. Camina en mi presencia y sé irreprensible. Humilde. Eso es la humildad, decía el Papa Francisco. El temor del Señor es la humildad. Y solo los pequeños son capaces de comprender plenamente el sentido de la humildad. Solo los pequeños son capaces de comprender plenamente el sentido de la humildad, el sentido del temor del Señor, porque caminan ante el Señor. El sentido del temor del Señor, es decir, el gusto de vivir conforme a la voluntad del Señor, lo disfrutan los pequeños, lo disfrutan los niños. Es la verdadera humildad. Decía el Papa: solo los pequeños son capaces de comprender plenamente el sentido de la humildad, el sentido del temor del Señor, porque caminan ante el Señor, mirados y protegidos. Caminan ante el Señor que les mira y les protege. Decía el Papa: vivir la humildad, ser mirados y protegidos y sentir que el Señor nos da la fuerza para seguir adelante. Esa es la verdadera humildad. Vivir la humildad cristiana, es tener temor del Señor, que no es miedo, sino que es: tú eres Dios, yo soy una persona y voy adelante así, con las pequeñas cosas de la vida, pero caminando en tu presencia y procurando ser irreprensible. Ser irreprensible. La humildad, decía el Papa, es la virtud de los pequeños. La verdadera humildad es la virtud de los pequeños. La verdadera humildad, no la humildad un poco de teatro. No, esa no, decía el Papa Francisco.
como la humildad de aquel que decía, yo soy humilde y estoy orgulloso de serlo. No, esa no es la verdadera humildad, decía el Papa. La humildad del pequeño es la que camina en la presencia del Señor. No habla mal de los demás. Mira solo el servicio. Se siente el más pequeño. Y allí está la fuerza, decía el Papa. Allí está la fuerza. Es humilde. Muy humilde también la muchacha a la que Dios mira para enviar a su Hijo, a la Virgen Santísima, y que enseguida va a la casa de su prima Isabel y no le dice nada de lo que había pasado. La humildad es así, caminar en presencia del Señor, felices, gozosos, porque somos mirados por Él, exultantes de la alegría, porque somos humildes, como se narra de Jesús en el Evangelio, mirando a Jesús que exalta en la alegría, porque Dios revela los misterios a los humildes. Podemos pedir para todos nosotros la gracia de la humildad, la gracia de la humildad, la gracia del temor de Dios, de caminar en su presencia, procurando ser irreprensible. Y así, con esa humildad, nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza. La humildad, decía el Papa, la humildad porque no se llega nunca a la humildad sin humillaciones. Y esto recordemos siempre, este pensamiento del Papa Francisco, no se llega a la humildad sin humillaciones. Y vemos a Jesús humillado en la cruz. Pablo dice a los filipenses, en Filipenses 2:8, que Jesús se humilló a sí mismo, se vació a sí mismo, se vació a sí mismo. Es el único camino para quitar de nosotros el egoísmo, la avaricia, la soberbia, la vanidad, la mundanidad. Decía el Papa que Jesucristo es humilde, se humilló a sí mismo, se vació a sí mismo. Y decía también, es el único camino para quitar de nosotros el egoísmo. La humildad es el único camino para quitar de nosotros la soberbia, la vanidad, la avaricia, la mundanidad, decía el Papa. No a la religión del maquillaje, decía, huyamos de las apariencias. Jesús usa una imagen muy fuerte. Sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Hoy es oportuno, querido hermano, estimada amiga, amigo, es oportuno pedirle al Señor que nos dé la gracia de sentirnos atraídos por la humildad y poder buscar la humildad y poder entregarnos a conquistar, a adquirir esa virtud de la humildad. La humildad, que es el fundamento de todas las virtudes, es la plataforma donde descansan todas las virtudes. Sin humildad no puede vivir ninguna virtud. La humildad, decía Santa Teresa, es andar en la verdad. La humildad, la docilidad, la mansedumbre son tan importantes en la vida del cristiano. La humildad, la docilidad, la mansedumbre. Qué poca docilidad ahora se contempla en las familias, en los hijos. Qué poca docilidad. El Papa Francisco decía, la humildad, la docilidad, la mansedumbre son tan importantes en la vida del cristiano. Son una custodia de la pequeñez. Son una custodia de la pequeñez. Son las bases para llevar siempre adelante el diálogo de nuestra pequeñez y la grandeza del Señor. Que el Señor nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, custodiar nuestra pequeñez. Que la Santísima Virgen María te guarde, me guarde, nos guarde en su corazón inmaculado y seamos valientes para poder soportar las humillaciones,
para poder vivir en esa fidelidad, como dice el Papa Francisco, para poder vivir esa auténtica humildad. Que la Virgen Santísima te custodie, te conserve en su corazón inmaculado.